Hola jóvenes, buenos días. Esta es su clase número 11 y vamos a hacer un repaso de there is y there are. En su traducción es hay. Muchos de ustedes ya entendieron más o menos el concepto y cómo se utilizan, pero hay pequeños errores que vamos a tratar de solucionar ahorita. Este es un repaso de las oraciones positivas y negativas. ¿Ok? Recordemos que usamos there is cuando hablamos de una sola persona o cosa. Y there are cuando hablamos de dos o más. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una sola cosa, por lo general utilizamos eh, las palabras a y an, que eso ya lo vimos el ciclo anterior, y significa un o una. ¿Ok? Depende del contexto o de la oración, podemos utilizar one, pero one su traducción es uno. Entonces, si mi oración dice hay una impresora, no puedo poner hay uno impresora. Entonces tengo que poner la palabra a y an para que diga una o un. ¿Ok? Eh, la palabra a y an va siempre después del verbo to be. Que recuerden, el verbo to be es este y es este. Solo que este es para plurales y este es para singulares. Muy bien. Entonces, en mi oración positiva, en una oración singular, estaría ocupando mi palabra there is an orange. ¿Ok? Hay una naranja. Como ven, estoy utilizando an por la regla de mi sustantivo. ¿Ok? Si mi sustantivo empieza con vocal, la palabra que le antecede debe ser consonante. ¿Ok? Y si mi sustantivo empieza con una consonante, voy a iniciar con vocal. Entonces, aquí dice hay una naranja. Si yo en lugar de an utilizara one, diría hay uno naranja. ¿Ok? Por eso tenemos que utilizar estas palabritas que son muy sencillas. Bueno, si esto mismo fuera en plural, sería únicamente cambiar el verbo to be y la cantidad. Es decir, ya no estaríamos ocupando el is, ahora estaríamos ocupando el are y ahí ya nos indica que es plural. Ya no podemos ocupar el an porque el an solamente habla de uno o una, ¿okay? De un o una. Entonces aquí ya tendríamos que poner un número en específico. Digamos que tenemos 7 orange. Ahora, aquí dice, hay 7 naranja. ¿Qué me faltaría? Ok, la pluralización de la palabra orange. Y únicamente por regla se le agregaría una S, oranges. Ok, there are 7 oranges. Y there is an orange. Esto es lo que se vio en la clase anterior. Como vimos en el presente simple, es muy sencillo ver las estructuras y modificar a una pregunta corta, donde la respuesta siempre es sí o no. En este caso, con el there is y there are, también es muy sencillo. Lo único que vamos a modificar es la posición del verbo to be. Entonces vamos a ver los ejemplos en su forma negativa, ¿ok? Perdón, interrogativa, es decir, cuando hacemos una pregunta. Como pueden ver, esta oración es una oración en singular, pues hablo de una sola pluma, por lo tanto, el verbo que utilizo es is. Y la segunda, hablo de 6 maestros, por lo tanto, mi verbo to be es are. Pero aquí tengo not, entonces es negativa. Lo que vamos a hacer es que ambas, la positiva singular y la negativa plural, las vamos a pasar a preguntas, ¿ok? Muy bien, entonces,
Va a ser muy simple. Lo único que debemos hacer es pasar nuestro verbo to be al inicio. Y eso es todo. Es decir, mi verbo to be en singular lo paso para acá. Mi verbo to be en plural lo paso para acá. Y ya tengo mi pregunta. En este caso ya no necesitaría utilizar el not, debido a que no es una negación. Y mis oraciones quedarían: Is there a pen on the desk? Y no olviden mi único signo de interrogación. ¿Ok? Lo mismo hacemos con la siguiente oración. Ponemos primero el verbo to be. Are there 6 teachers in the classroom? Muy bien. Y ya tengo mis preguntas. Entonces, lo único que hice fue tomar mi verbo to be y llevarlo al inicio. Y en las otras, lo mismo. Verbo to be y llevarlo al inicio. Muy bien. Y así es como hago las preguntas con el there are y there is. Vamos a ver si quedó claro. ¿Ok? Aquí tenemos, hay una computadora verde. Como pueden ver, es singular. Por lo tanto, el verbo que voy a utilizar es is. Muy bien. Vamos a hacer primero la positiva. Y sería there is un o una. Acuérdense que es a o an. Y como computer inicia con consonante, mi a o an debe ser terminación vocal. Entonces, there is a vocal y computer. ¿Ok? Aquí recuerden que el color va a ir antes del sustantivo. Entonces, debo poner antes el color de mi sustantivo. Por lo tanto, sería a green computer. ¿Ok? Ahora, si quiero hacer esta negativa, hago solamente there is not a green computer. Si la quiero hacer interrogativa, lo único que voy a hacer es eliminar el not y enviar el verbo to be al inicio. Entonces, is there a green computer? Muy bien. Así queda mi oración interrogativa, que es la que nos toca ver en esta clase. Ahora vamos a ver la misma en su forma positiva, negativa e interrogativa. Pero aquí, como pueden ver, ya está pluralizada computadoras y tenemos un número mayor de 1. Tenemos 3, por lo tanto vamos a utilizar el verbo are, pues este es para plurales. Entonces, there are 3. Recuerden el color antes del sustantivo. There are 3 green computers. ¿Ok? Si la queremos hacer negativa, there are not 3 green computers. Y si la queremos hacer interrogativa, quitamos el not y mandamos el verbo to be al inicio y sería are there 3 green computers. Muy bien. Como pueden ver, es un tema muy sencillo. Solo tenemos que ubicarnos en las palabras que vamos a ocupar, como there are y there is.
saber cuándo utilizamos el there are, cuándo utilizamos el there is, y únicamente ir jugando con la palabra not para negativas y moviendo nuestro verbo to be al inicio cuando son interrogativas. No olviden siempre el signo de interrogación, ¿ok? Muy bien, vamos a contestar estas preguntas. Por ejemplo, are there 3 computers? ¿Hay 3 computadoras? Podemos escribir una afirmación o una negación. Yes, there are, o no, there aren't. Aren't, recuerden que es una contracción del are not. En inglés, cuando contestamos una pregunta corta, se hace una doble negación. Es no y no. ¿Ok? Así contestamos siempre. Y si mi oración o mi pregunta fuera singular, yo solamente contesto yes, there is, no, there isn't, con mi contracción y doble negación. ¿Ok? Muy bien, pues esta es la forma de utilizar el there is y there are en su forma positiva, negativa e interrogativa. Solo les voy a dejar un ejercicio en la plataforma y nos vemos la próxima clase el día lunes.